Hola, soy Rocío y a nombre de la Mexoc hoy les voy a mostrar cómo preparar tamal, un platillo típico de México del cual existen muchas variantes. También me acompañará Ramón para preparar los tamales. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2,5 litros de agua, una pechuga y media de pollo, media cebolla, 3 tomates, un cuarto de cucharadita de orégano seco, un cuarto de cucharadita de semillas de comino, 4 dientes de ajo, una hoja de laurel, 4 cucharadas de sal, 100 gramos de manteca de cerdo, 4 tazas de harina de maíz maseca, un chile ancho o chile de color, un chile mulato y 6 chiles guajillos y papel aluminio para envolver los tamales. Los tamales se preparan en hoja de plátano, pero aquí no es tan común o fácil conseguir la hoja y en esta ocasión los vamos a envolver en papel aluminio. Los productos mexicanos en Bristol los puedes encontrar en la tienda Otomí que se ubica en Clifton. Puedes encontrar diferentes variedades de chiles, así como chocolate, tortillas, cualquier producto mexicano. Esta preparación requiere varios pasos. Primero vamos a llevar a cabo cocinar el pollo. Vamos a ponerlo a cocer en los 2,5 litros de agua con 2 cucharadas de sal a fuego medio durante 30 minutos. Agregamos 2 cucharadas de sal. Consideramos que se tiene que sazonar el agua porque esta agua, después de que está cocinado el pollo, lo vamos a ocupar para la masa de tamales. En esta ocasión únicamente agregamos la sal y la pechuga de pollo. Una vez que empiece a hervir, empezará a surgir espuma, que son las impurezas del pollo. La vamos a recoger con una cuchara, la vamos a eliminar y cuando ya veamos que no tiene, agregamos la cebolla, el ajo, el comino, el orégano y la hoja de laurel. Esto con la finalidad de que no pierda las especies el caldo. Cuando levantamos la espuma que está saliendo. Mientras hierve el pollo, vamos a poner medio litro de agua a hervir, porque aquí vamos a poner a ablandar los chiles. Los chiles son secos y ahorita los vamos a limpiar para quitar las semillas. Los vamos abriendo de esta manera y vamos eliminando las semillas poco a poco. No son chiles que piquen, entonces no. Si alguien no come chiles, no hay problema. Se van limpiando, los vamos a lavar también, pero primero eliminamos todas las semillas para que no se vayan en el lavatrastes. Ahora los vamos a lavar con un poco de agua por fuera. Bueno, las semillas que vayan cayendo ahí se van a ir recogiendo. Pasaron 15 minutos y en este momento vamos a eliminar parte de la espuma que está saliendo, que son las impurezas. Si nosotros tuviéramos aquí las especias, las estuviéramos recogiendo también. Por eso es necesario que esperemos a que salga la espuma para integrar las especias.
En este paso ya hemos eliminado la espuma. Vamos a usar un cuarto de cebolla de la media, 2 dientes de ajo, la mitad del cuarto de comino. En esta parte lo vamos a incluir en el guiso de los tamales y la hoja de laurel. Y vamos a poner un poco de pimienta molida. En este caso la tengo para moler. Aquí también el agua ya empieza a hervir. Vamos a agregar los chiles para que se pongan un poco blandos y podamos licuarlos. Vamos a esperar ahí como unos 5 minutos aproximadamente. Esta agua de los chiles no se va a utilizar. Han pasado 30 minutos de que se está cociendo el pollo. Vamos a apagarla y vamos a sacar las pechugas para que se enfríen y podamos deshebrarlas para el guiso de los tamales. También en este paso vamos a colar el caldo, lo vamos a poner en otro recipiente porque lo necesitamos que no lleve nada de lo que tenía, para poder hacer la masa del tamal. Hasta aquí. Mientras esperamos que el pollo se enfríe para poder deshebrarlo, vamos a preparar la salsa que llevará el guiso del pollo para ponerle a los tomates. Le vamos a sacar a los tomates esta parte que es un poco dura. Y los vamos partiendo y los incluimos. En esta parte vamos a colocar media cebolla y vamos a reservar esta parte para la masa del tamal, y los demás ingredientes los incluimos. Tomate, agregamos un poco de pimienta también para la salsa y aprovechamos también lo que quedó del pollo, de la cebolla y el ajo cocido. La hoja de laurel no, porque es un poco dura para licuar. Y vamos a colocar los chiles. Agregamos una cucharada de sal más y licuamos. La consistencia debe de quedar bien licuada. En este caso que está un poco seco, podemos agregar un poco de caldo. No mucho, solo es para que pueda licuarse. Una vez que la pechuga está completamente fría, podemos ya empezar a deshebrarla. Es preferible que los pedazos sean un poquito gruesos, que no queden demasiado pequeños porque se pierden en el guiso, y es agradable encontrar en el tamal pedazos un poco grandes de carne. En este paso vamos a sofreír la salsa que ya licuamos con los chiles, el tomate y la cebolla, y vamos a integrar el pollo. Muchas personas prefieren usar el pollo tal como está blanco, así, y irle colocando la salsa encima cuando están integrando los tamales. En mi caso me gusta mejor integrar el pollo con la salsa para que le penetre el sabor. De los 100 gramos de manteca vamos a usar una punta de cuchara únicamente para sofreír la salsa un poco. Vamos a esperar que se integre. Es únicamente para que no se pegue. A fuego medio, en este caso tiene
¿Ves? Y una vez que ya la manteca se diluyó, vamos a integrar la salsa. En este paso ya la salsa no necesita sal, ya está condimentada. Vamos a tratar de aprovechar todo el sabor de lo que queda. Y ahora vamos integrando el pollo y lo vamos a dejar hervir como por 5 minutos. Pasados 5 minutos ya nuestro guiso empieza a hervir. Le apagamos porque ya no requiere tanta cocción. Bueno, y si ustedes sintieran el olor, es delicioso. Los chiles mexicanos siempre tienen un sabor delicioso. Y el siguiente paso, vamos a hacer vamos a apagar, vamos a hacer a un lado la carne que reposa. Vamos a empezar con nuestra preparación de la masa. Vamos a agregar la manteca, que son 100 gramos. Ya está previamente calentado. 20 gramos. Y para que tenga un poco de sabor esta manteca, vamos a agregar un pedazo de cebolla que nos quedó y un diente de ajo. Es únicamente para saborizar, pero esto no se va a quedar aquí, lo vamos a eliminar, lo vamos a sacar. Se puede colocar en la carne ya guisada, para que aprovechemos también esto. Vamos a esperar que se sofría un poco la cebolla y el ajo, que quede dorado, solamente para saborizar la manteca que se va a incluir en la harina. Retiramos la cebolla y los ajos. Una vez que retiramos la cebolla y el ajo, vamos a esperar que enfríe un poco la manteca y agregamos de golpe el caldo para que no salpique y no se vayan a quemar. A fuego medio dejamos que hierva un poco el caldo. Debe de estar muy caliente para agregar la primera taza de harina. Aquí está integrado un litro de caldo. Le agregamos y movemos constantemente. Esto no podemos dejar de mover para que no se pegue. Y la última cucharada de sal de todos estos ingredientes. Agregamos la segunda taza, dar de golpe y a mover. Agregamos el siguiente litro de caldo. Recuerden, no dejamos de mover hasta que desaparezca cada uno de los grumos. Ya aquí se están cociendo las 2 tazas anteriores de harina de maíz. Se dan cuenta, ya no tiene tantos grumos. Vamos a incluir la tercera. Y seguimos moviendo. El secreto es de que el caldo esté completamente caliente y no dejar de mover para que no se pegue. Recuerden mantenerlo a fuego medio para que no se pegue. Si paran de mover, se empieza a quemar en el fondo y también se va a ahumar. Y no es agradable el sabor de ahumado en los tamales. Vamos a incluir ahora la última taza para que ya sean 4 tazas de harina. Ya si ven, casi no hay tantos grumos. Ya en lo que seguimos moviendo, desaparecerán los grumos. Después de 20 minutos, esta es la consistencia que debe de tener la masa. No debemos de dejar que se seque mucho porque se empiezan a formar grumos. Entonces al preparar los tamales ya no tiene esta consistencia. Apagamos y retiramos del fuego para empezar a preparar los tamales.
Hola, soy Ramón. Yo les voy a guiar en esta parte del proceso para la preparación de los tamales. Conseguir una vaporera, que es el instrumento donde se cocinan normalmente los tamales, es muy difícil aquí en Bristol. Entonces vamos a adecuar una olla para poder cocinar estos tamales al vapor. Simplemente en la olla agregamos unas cucharas y este, que es un truco muy importante, una moneda que nos va a servir para saber cuándo la vaporera ya no tiene agua suficiente. Va a estar sonando mientras tenga agua y va a dejar de sonar cuando ya no lo tenga. Vamos a requerir además que mantengamos una proporción de agua hirviendo que le vamos a añadir a la vaporera cada vez que dejemos de escuchar la moneda. Encima de eso vamos a poner un plato para colocar nuestros tamales y que no se mojen con el agua hirviendo. Ahora estamos listos para preparar los tamales. Tenemos la masa, que no debemos dejar que se enfríe demasiado, hay que hacerlo lo más rápido posible. Tenemos la carne que ya está lista con el guiso, y lo que vamos a emplear son hojas cuadradas de aluminio para envolver los tamales. Es importante que sepamos que tamales viene de la palabra tamali, que significa envuelto. Entonces no estamos violando ninguna regla, porque nuestros tamales no son con las hojas originales, que son difíciles de conseguir aquí, pero siguen estando envueltos. Tomamos un poco de masa, las ponemos al centro. Tomamos un poco de carne y tratamos de hacer una línea en el centro con la carne. La cantidad depende del gusto de cada quien. Y entonces envolvemos nuestro tamal. Juntamos las puntas, doblamos tantas veces como queramos, dependiendo del grosor que le queremos dar a nuestro tamal. Y ahora pasamos las puntas por abajo. Exprimiendo un poco el aluminio para que no se nos tire demasiado la masa. Y este es un tamal. Ese lo ponemos en la olla ya que todos estén listos, y entonces los cocinamos. Vamos a terminar de hacer el resto. El video puede parecer algo fácil, pero cuando lo intenta uno es un poco difícil, así que hay que tener paciencia. No pasa nada si se tira un poco del guiso de la carne cuando estamos doblando. No pasa nada si no tiene la forma adecuada. Hay que recordar que hay muchísimos tipos de tamales en México. Por ejemplo, las corundas de Michoacán ni siquiera tienen esta forma rectangular, así que no hay problema si no quedan perfectamente cuadrados o rectangulares en este caso. Muy bien, tenemos otro tamal. Una vez que hemos terminado de envolver nuestros tamales, están listos para ponerse a cocer. Vamos a tomar uno. Aquí tenemos ya el agua dentro de la olla al nivel del plato. No debemos de rebasar el nivel del plato porque se nos lavarían nuestros tamales y quedarían sin sabor. Vamos a acomodarlos alrededor de la olla, tantos como podamos. Estamos dejando un espacio para poder añadir el agua cuando se acabe. Y con eso yo creo que es suficiente. Entonces los tapamos. Y los dejamos cocinando por alrededor de 1 hora. Pueden escuchar ahí en el fondo la moneda sonando dentro de la olla, lo que quiere decir que todavía nuestra olla tiene agua.
Mientras tanto, agua adicional está hirviéndose para que cuando se acabe la de la olla podamos inmediatamente agregarla y no parar el proceso de cocimiento. En este momento la moneda ha dejado de sonar, quiere decir que ya no tiene más agua la olla. Estamos cocinando a toda la flama. Entonces añadimos, es el momento para añadir nuestra agua. Después de una hora, seguramente nuestros tamales ya están listos. Los hemos movido aquí. Vamos a sacarlos y los dejaremos enfriar un momento. Muy bien, ya hemos esperado un rato, estamos cocinando el resto de los tamales en nuestra olla y mientras creo que estos ya deben de estar suficientemente fríos. Vamos a abrirlos, se desconectaron. Muy bien. Cuando están hechos con hoja de plátano, la hoja de plátano sirve para quedarse en el mismo plato como adorno, pero bueno, nosotros lo vamos a quitar porque el aluminio no es muy recomendable. Ya nuestro tamal está listo. Como todavía está caliente, la consistencia no es completamente firme. Después de un momento más que se enfríe un poco más, va a tomar una consistencia más dura, pero nosotros ya no vamos a esperar por ese momento. Vamos a comerlo como se acostumbra en el sur. El sur de México, los tamales se comen con salsa como en muchos lugares, pero nosotros comemos el tamal con salsa y café. Normalmente café negro, pero bueno, aquí Rocío me ha invitado un café con leche. Vamos a probarlo a ver cómo quedó. Delicioso. Rocío, ¿quieres probar? Está muy bien de consistencia.